Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde la página 62 del Tratado de Nazir. La Gemara vuelve hemos visto ayer, o en el Daf anterior, hemos visto que tratamos de entender por qué el no judío no puede no puede hacerse Nazir. Es lo que había dicho la Mishnah. Bien, es decir, Hakutim en la Emnezirut. Y habíamos visto que cuando hay una ley que dice Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, pero después dice Ish, viene a le Rabot, eta Ovde Kohabim, viene a añadir a los no judíos. Ahora dice así, pregunta la Gemara, y aquí dice así, Ish ki yafli neder ber keja. Vimos que en la ley de Arajin, es decir, una persona que dona su valor al Bet HaMikdash, ahí que habíamos dicho, Bene Israel Marijin, los judíos pueden donar su valor o el valor de otra persona al Bet HaMikdash. Ven a Ubde Kohabim Marijin, pero los no judíos no pueden. Ahora, la pregunta es, Nerajin, es decir, ¿un judío puede donar el valor del no judío al Bet HaMikdash? Por esto dijimos Ish, es decir, la palabra Ish venía a añadir esta circunstancia. Ahora, si es así, Ish ki yafli neder ber keja, la persona que hace su promesa sobre el valor, Arajin, que está dicho en Arajin, la Malí, ¿para qué dice la palabra Ish? Mirde, Ha'itkash. De todas formas, ya tenemos un Ekesh entre Arajin y Nedarim. Es decir, entre el concepto de los Arajin, del valor de las personas, y las promesas, la Torah ya unió esos dos conceptos. De Amar, que la dijo el versículo, Ishki Afli Neder Ber Keja, la persona que hace la promesa del valor. Beataña, y está escrito, está enseñado, perdón, en una veraitá, Gaber Nedarim sobre las promesas, Ish, la palabra Ish que está ahí, Matanut Lomar, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Dice el versículo, Ish, mi bet Israel, etcétera, etcétera, que Yakrib Korbanó, Lejol Neidrehem, Olhol Nidbotam, que traiga su ofrenda para todas sus promesas y todas sus donaciones. ¿Por qué dice dos veces Ish? De Rabot, Tauteko Javim, para añadir a los no judíos, Shen Nodrim Nedarim, un Edabot que Israel, que ellos pueden hacer promesas y dar donativos como el pueblo de Israel. Entonces, Ishki Yafli Be'arajin Lamali. Entonces, este Ishki Yafli, este Ish que hemos añadido en el concepto de los Arajin, ¿para qué está? Si yo ya aprendí que el no judío, cuando hace una promesa, se le cumple. Entonces, también la promesa del Erech también. Entonces, Ela responde entonces la Gemara y dice, Hay Ish, este Ish que estamos diciendo, mi bayelele atuye mufle samugleish. Ah, está hablando de un niño, está hablando, viene para añadir, perdón, a alguien que todavía no es Ish, pero casi es Ish. ¿A qué se refiere? A un niño que tiene 12 años y un poco todavía no llegó a la edad de Bar Mitzvah, todavía no se cumplen sus promesas y no puede ser Nazir. Pero, puesto que dice Ish, dice, si tú entiendes, si ese niño entiende lo que está haciendo, entonces ahí va a recaer la promesa. Por eso Ish ki Yafli. Yafli viene del concepto de entender, de tomar conciencia de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, Hanija le mande a Amar Mufla Samuchleish mi de Oraita. Ah, dice, esto está muy bien para el punto de vista que dice que el que hace una promesa cercano al hecho de ser hombre es una ley, su promesa es una promesa que se cumple por ley de la Torah. Ahora, el alemán de Amar, pero para aquel que dice que es mi de Rabanán, que solamente es por orden rabínica, Ishki Yafli, la malí, para que entonces el versículo viene a añadir este Ish, este hombre que hace la promesa. La tuya mufla, samuch leish, de Obed Kohabim, para añadir al joven que hace su promesa sabiendo lo que está haciendo antes de los 13 años, cercano a los 13 años, no judío, que también puede hacer una promesa de consagrar un valor al Bet HaMikdash. Pregunta la Gemara, Hanija le manda a Amar, ¿esto funciona para quién? Para el punto de vista que dice, Bene Israel neerajin, Beenov de Kohabim neerajin. Es decir, los hijos de Israel pueden dar el valor, pero los no judíos no pueden dar el valor. Yaholo y Yuma Arijin, ¿acaso no se les puede dar su valor de ellos? Talmud Lomar, Ish, por eso dice la Torah, Ish, para añadir. Shapir, ahí va muy bien. Pero para el man de Amar, el punto de vista que dice, Bene Israel Ma'arijin, Beenov de Kohabim Ma'arijin,
Es decir, que los hijos de Israel pueden dar el valor, pero los no judíos no pueden dar su valor. Lo dije mal al revés, ¿verdad? Repetimos. Empezamos otra vez. Anija le mandé a amar. Esto funciona bien para el punto de vista que dice Ben Israel Neerajin, Ben de Kohamim Neerajin. Yahol y Umarijin. Es decir, los hijos de Israel son aquellos que se puede dar su valor, pero no el valor de un no judío. Podría ser que el no judío también pueda donar un valor. Por eso dice el versículo Ish, para añadir que ellos también pueden Marijin. Pero para el punto de vista al revés, que dice, los judíos pueden dar un valor, pero los no judíos no pueden donar su valor. ¿Sí? Podría ser que un judío pueda donar el valor de un no judío. Por eso dice el versículo, Talmud Lomar, Ish, para añadirte ese caso. Entonces, pero entonces ahí es un problema. Para ese punto de vista que está diciendo esto, no necesito, porque Afilu Tinok Ben Hodesh, Ben Erujehu, incluso un bebé de un mes, tiene un valor. Entonces, Ish y Afli Lamali, ¿para qué necesito ese Ish de más que me dice la persona que hace esa promesa? Amar Rabiada Baraaba, dijo Rabiada Baraaba. Ish y Afli, este Ish y Afli, este versículo está escrito leatuye para incluir o para excluir en este caso Obed Kohabim Gadol, un no judío adulto. Dafal Gab de Gadol Hu, que a pesar de que es adulto, y por el simple hecho de ser adulto ya lo que dice tendría que cumplirlo. Él no yodea leaflot, él no entiende lo que está haciendo. Dice, ya, yo también prometo, pero no sabe de qué está hablando. En ese caso, esa promesa no recae. Entonces ahora, viene la Gemara a explicar, puesto que está explicando este Ishki Yafli, en cuanto a Erajin, a los valores de las personas, dice, Ela, entonces, Ki Yafli, de Katabra Hamanaga Ben Nezirut Lamali, es decir, que tiene que ser con conocimiento, Ki Yafli. ¿Para qué me lo escribió la Torah? Mirde, Ha'itkash Nezirut Lenaranim, si ya de todas formas unió la Torah, los versículos que hablan del Nazir con el versículo que habla de las promesas. Lindor Neder Nazir. ¿Sí? Kiyafli, la malí, entonces, ¿para qué viene a decir otra vez Kiyafli? Es decir, que entiende, que hace una promesa con conocimiento. Le aituye yadaim she'en mojijot. Viene para excluir los lenguajes que no son claros. Un lenguaje que vimos en el principio de Masejet Nazir y en todo el Masejet Nedarim, que había el concepto que se llama yadaim, es decir, son lenguajes que no son específicos de la promesa, pero que se podrían entender como una promesa. En este caso, dice, esto viene a excluir esos tipos de lenguajes. De Itmar, Yadaim, Shena Mojijot, pues lo que así fue dicho, los lenguajes no específicos, ¿sí? Abaye Amar, Habian Yadaim. Abaye dice, se llama Yadaim, es decir, que es un lenguaje sobre el cual recae la promesa de Nazir. Rabamar, los Habian Yadaim. Rabba dice, no sirven esos lenguajes. Tiene que ser, incluso que es un lenguaje indirecto, pero tiene que ser claro. Ahora, pregunta la Gemara. La Valle, hija, para Valle va muy bien, él le Rabba, pero para Rabba. Mayika Memar, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Cómo explica el versículo Kiyafli? Responde la Gemara y dice, Ela Kiyafli, este Kiyafli, que dice en la Torah, mi Bayele, deje de Rabbi Tarfón, para aquello que dijo Rabbi Tarfón, de Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Tarfón, Omer Mishum Rabbi, perdón, Rabbi Yuda, Omer Mishum Rabbi Tarfón, dijo Rabbi Yuda en nombre de Rabbi Tarfón. En Ejad Mehem Nazir, ninguno de los dos va a ser Nazir. ¿De qué caso estamos hablando? Un caso que ya vimos anteriormente en la Masejet varias veces, que es dos personas que están caminando y dicen, yo me hago Nazir si en ese montón de paja hay, o de grano, hay un kur, y el otro dice, no hay un kur, apuestan, ¿sí? Y cuando llegan se dan cuenta que una parte fue robada o que una parte se perdió. Ahí que dijo Rabbi Tarfón, ninguno de los dos va a ser Nazir. ¿Por qué? Porque solamente se dio la posibilidad de hacerse Nazir cuando la persona que lo está diciendo sobre algo claro. Y aquí no se sabe, a lo mejor hay un kur, a lo mejor no hay un kur, a lo mejor hay esa cantidad o a lo mejor no hay esa cantidad. Esa promesa de Nezirut no recae porque no fue dicha sobre algo que es claro. Anija le Rabbi Tarfón. Entonces esto funciona muy bien para Rabbi Tarfón, él le Rabanán, pero para los sabios. ¿Qué te van a decir? Maíka le memar. Mi Bayele, entonces responde nuevamente la Gemara y dice, esto viene a enseñarnos
la explicación de Rabbi Eliezer, de Gedetaña, como se enseña en una vereita. Heter Nedarim, es decir, el hecho de permitir una promesa que se hizo, por quién va a vivir. Es decir, son cosas que están en el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Así le fue entregada a los sabios la posibilidad de anular una promesa. Ven la gema al macho y no tienen sobre qué apoyarse. Un versículo específico diciendo a él, el jajam puede anular una promesa. La Eliezer Omer, la Eliezer dice, yesh la gema al macho y sí que tienen sobre qué apoyarse. El hombre que hace una promesa, pele, es decir, clara, kiyafli, y después dice otra vez, en cuanto al nazir, kiyafli, la misma expresión. ¿Por qué shetepe amin? ¿Por qué dos veces? Uno viene a traernos el hecho de la claridad en lo que está haciendo para prohibir, y el otro está diciéndonos que tiene que ser claro para poder permitir. Siguiente Mishnah, nos dice así: Homer ba'abadim mi benashim. ¿Qué es lo que tiene de más estricta la ley del nazir en un Ebed, en un siervo kenanita, más que en las mujeres? Sheu mefer, es decir, que el marido puede anular la promesa, nidre ishto, las promesas de su esposa. Veno mefer nidre abdo, pero no puede prohibir las promesas de su siervo. Ahora, efer le ishto, si el marido le anuló la promesa a su esposa, efer olamit, se lo anuló para siempre. Quiere decir que aunque se divorcie después de ella de él, la promesa quedó anulada. Pero Jefer le abdó, pero si se lo anuló al siervo, y alza al ejerut, salió a la libertad, un mashlim neziruto, y ahí tiene que completar su nezirut. Muy bien. Dice la Gemara, Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una verita. Lama Rabó Kofó. ¿Por qué el amo de este siervo le va a obligar a, eh, a tomar vino o a impurificarse? ¿Sí? Le Nezirut, avaló le Nedarim, es decir, solamente para el tema del Nezirut. Perdón. Kofó le Ebed, Umuje, Bo, Sheloi Kayem. Es decir, ¿qué es lo que puede anular el amo? La Nezirut, pero no una promesa. Vela Arajín, o que donó un valor, el valor de una persona. Maishena Gabe Nazir. ¿Cuál es la diferencia con respecto al Nazir? Damar Rahamaná, porque dijo la Torah, le Sor y Sara Nafsho, de prohibir una prohibición sobre su alma. ¿Qué quiere decir? Bemishen Nafsho que nuyalo, alguien que es dueño de su propia persona. Yatza Ebed Shen Nafsho que nuyalo, pero no un siervo que no es dueño de su propia persona. Y Aji, si es así, Afilu Gabene Darimnami, entonces también debería ser así con respecto a las otras promesas. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando? Que Gonsha ya Eshkol Shelanabim Munach Lefanab. Hay un racimo de uvas puesto delante de él, del siervo, y se prohibió tomar ese racimo de uvas el siervo. Gaben Edarim, si es que lo hizo en forma de promesa, de Mitzar Behai, lo Mitzar Beajarine. Cuando el siervo se prohíbe ese racimo de uvas, no se está prohibiendo ningún otro. Velomatze Kafele, y no va a poder el dueño obligarla a comer esas uvas. La ve Nezirut, pero en cuanto a la Nezirut, de Jimitzar Behai, Itzar Bekuleu, cuando se prohíbe las uvas, diciendo voy a ser Nazir, por eso no tomo uvas, se está prohibiendo todas las uvas del mundo. Matze Kafele, y entonces ahí el dueño le va a poder obligar que no tome esa Nezirut. Ahora, pregunta la cámara. Venga, ven Nedarim. Y en cuanto a los Nedarim y lo Askinan, ¿acaso no estamos hablando del Leka, Ela, High School, que solamente tiene ese racimo de uvas ahí? De Hilo, Ágil, Jalish, que si no se llega a comer esas uvas, entonces va a estar débil y Gromefsed, y entonces le va a provocar una pérdida a su dueño. Entonces, ¿por qué no le puede obligar? Responde la cámara, él amarraba. Entonces dijo Raba, que con Shaya Harzan Munach Lefanab,
es decir, que son harzán, es decir, son uvas que no son buenas, no son aptas para la comida, y se las prohibió, dijo, no quiero comer este harzán. Cabene Darín, pero en cuanto a las promesas, Behai hu de mitzar lo matze kafele. Cuando se prohibió con un lenguaje de promesa, ¿sí? Sobre esto que él se prohibió, él no le puede obligar el amo. Abal Gabé Nazir, pero si se hizo Nazir, de Itzar Nami Beajarine, puesto que se prohibió también otro tipo de uvas, Matze Kafele, entonces ahí sí que le va a poder obligar. De Gabé Nedarim, pregunta la Gemara, y en cuanto a las promesas, Milo Askinan, ¿acaso no estamos hablando de Lekaela Harzán, que solamente está ahí esas uvas? De Hilo Ágil Le Halish, que si no las come se va a poner débil y entonces le va a provocar una pérdida económica a su dueño. Entonces, por fin responde la Gemara y dice, Ela Amar Abaye, dijo Abaye, entonces, Lama Rabot Arich le foto, porque el dueño le puede obligar, tiene que obligarle a, a que no tome la Nezirut, l'Inzirut, perdón, ¿sobre qué el dueño puede obligarle a no tomar sobre la Nezirut? Ven salir le cafoto, le nedarim, y no tiene por qué obligarle a no tomar su promesa. Ven salir le cafoto lishboa, y tampoco sobre un juramento que hizo. Maitama, ¿cuál es el motivo de Amarcra que dijo el versículo? ¿Le hará o le etiv? Es decir, en cuanto a un juramento que dijo la Torá, que una persona que hizo un juramento, ya sea para le hará, para algo negativo, o le etiv, para algo que es positivo, para algo que le va a hacer bien. Entonces, ¿por qué dice la Torá le hará o le etiv? Mahataba shereshut, igual que el hecho de prometer que va a hacer algo que es positivo, es un reshut, es algo que lo hace por su propia voluntad. Afarra'a reshut, entonces también algo que va a ser, que se va a prohibir, también es algo que es por su propia voluntad. Yatzá le hará le ajerim, esto viene a excluir lo que viene a provocar un mal a los otros. Lleno de shut beyado, que la persona no puede coger y prohibirse algo que va a provocar un mal para los demás. Dice la Mishnah, Abar, el siervo tomó sobre sí Nezirut y después se escapó. Abar Mikeneged Panav, se escapó de casa. Rabbi Meir Omer lo yishte. Rabbi Meir dice, ese siervo no puede tomar vino. Rabbi Yossi Omer yishte. El Rabbi Yossi dice, sí puede tomar vino. Dice la Gemara, lema, digamos, de Beshmuel, Kamiplique, que están discutiendo sobre aquello que dijo Shmuel. De Arma Shmuel, pues dijo Shmuel, Amafkir Avdo y Atzalejerut. Una persona que se desprendió de su siervo, le escribió una carta perdón, se liberó de su siervo y no le escribió una carta de libertad. Y Atzalejerut, ahí queda libre. Veno Tzarich Get Shichrur, y no hace falta que le escriba esa carta de libertad. ¿Por qué? Porque el hecho que lo hizo Efker ya salió libre. Ahora, Rabbi Meir itle di Shmuel y Rabbi Meir no tiene en cuenta esto que dijo Shmuel. Rabbi Yossi letle di Shmuel. Rabbi Meir itle di Shmuel opina como lo que dijo Shmuel y Rabbi Yossi no opina como lo que dijo Shmuel. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que el siervo se escapa, la discusión que va a ser, si el dueño desesperó y dijo, ya nunca más va a volver, entonces, ¿qué? Es como si está haciendo Efker. Si está haciendo Efker, el siervo queda libre. ¿Qué dijimos? Que cuando el siervo queda libre, todavía ahí es donde recae su Nezirut. Bien, entonces por eso, para Rabbi Meir, dice, no beba vino. Pero para Rabbi Yossi, el amo todavía no se esperó de que vuelva el siervo, y entonces no es Efker. Si no es Efker, entonces no puede, perdón, puede beber vino porque sigue estando bajo la potestad del dueño. La Gemara de Chat dice lo. Ese era lo primero que pensaba. Ahora la Gemara va a decir, no, no es esto. No estamos hablando de eso. De Kule Alma, Itleu di Shmuel. Todo el mundo está de acuerdo con lo que dijo Shmuel. Ela, entonces, ¿de qué estamos hablando? Mande a amar aquel que dice Yishte, es decir, Rabbi Yossi, que dice que viva vino. Sabar, ¿qué es lo que opina? Sof Sof, Mehader, Hadar, Beate Legabe, Lishte Hamra.
En realidad es al revés. Ah, no, perdón, Rabbi Yossi, muy bien. ¿Qué es lo que dice? A fin de cuentas, el siervo se escapó, pero después va a volver, ¿sí? Y como después va a volver a estar con su amo, entonces va a seguir estando con el hecho de que el amo le prohibió ser nazir y entonces, por lo tanto, puede beber vino. Y eje de lo lejush, perdón, que van Adón, Metzapeh Shevet Yachzor Elav, puesto que el dueño tiene la esperanza de que el siervo vuelva hacia él. Urotze Shevet Yishte Yain, entonces él quiere que el siervo beba vino, y eje de lo lejush, y más Nimna, Mishtiat Yain, y de aquello que se prohibió, o sea, que evitó beber vino, la gente shote, que ilu hadon kafeu leishot. Entonces sigue bebiendo como si el amo todavía estuviese ahí obligando. Ulman de Amar para Rabbi Meir que dijo que no beba, lo yishte, saber qué es lo que opina, lehebele tzahara, y eji de lehedar gabe. Es decir, el Adón, el amo aquí, mafkid al de, sheaebed nimna mishtiad yain. Es decir, que mafkid, no me va a salir la palabra, le molesta, o sea, se preocupa de que su siervo beba vino. Afshi Yahol le Ijajesh Mejamaze, a pesar de que puede ser que el siervo se escape por causa de esto. ¿Para qué? Que de Shelehebele Sahara Meinad Yain, para que haya un sufrimiento del siervo por causa de que no bebió vino. Y Eji de Lehedar Gabe Shemejamaze Yahzor la Adon Ven Kafau Lishtot Yain. Es decir, aquí, ¿cuál es la cuestión? Puesto que el siervo se fue porque no quería beber vino, entonces si tú le vas ahora a permitir a beber vino, entonces ¿qué va a decir el siervo? Qué bien que me escapé. Bien. Entonces, para que no le diga así, qué bien que me escapé, entonces dice, de todas formas, no puedes beber vino y de esa forma va a volver para estar con su amo. Hasta aquí llega el DAF 62. Que tengamos un excelente día. Jisku Veimsu.